Les doy la bienvenida a un nuevo video de la unidad 1, infecciones prevalentes en el primer nivel de atención. Hoy desarrollaremos lo que es atención del niño con síndrome obstructivo bronquial, también denominado posta de bronquiolitis. Los objetivos que trataremos en este video serán mejorar la capacidad de resolución del primer nivel de atención en la atención del manejo de las infecciones respiratorias agudas bajas, reconocer las indicaciones de derivación a otro nivel de atención y dentro de ello la estratificación utilizando la escala de Tal, realizar una prescripción racional de medicamentos en las infecciones en la infancia. La posta de bronquiolitis en un centro de atención primaria, sea centro de salud o hospital de baja complejidad, debe contar con determinados elementos y acciones a realizar. Entre ellos, es necesario contar con un espacio para la atención del paciente respiratorio y en caso de no poseer, se podrá utilizar un consultorio para tal fin. En la época invernal, los niños que concurren con problemas respiratorios deben esperar en un lugar diferenciado o se lo colocará a la espera con un barbijo para los pacientes con tos. Organizar la atención de modo que los niños más pequeños y con mayor dificultad respiratoria sean evaluados primeros. Transmitir a la comunidad signos y síntomas de alarmas y medidas de prevención y consulta precoz. El tratamiento observado o de rescate, que es el que se efectúa en la posta de bronquiolitis, dura a lo máximo 2 horas, sea en un centro de salud o en un hospital de baja complejidad. La función de tal tratamiento es otorgar el tiempo necesario para conocer la respuesta de los pacientes frente a la medicación. Hay niños que no responden favorablemente al salbutamol y es peligroso que continúen su tratamiento en domicilio, como sí lo hará la gran mayoría de estos pacientes. Uno debe tener en cuenta en la valoración inicial de los pacientes los factores de riesgo para una enfermedad severa o complicación. Entre ellos encontramos niños menores de 3 meses, pacientes con cardiopatías congénitas, pacientes que presenten enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencias, que tengan como antecedente prematurez o bajo peso al nacer o se encuentren en desnutrición. Dentro del tratamiento observado o de rescate, como dijimos en diapositivas anteriores, podemos observar un bajo porcentaje que no responderán o no respondedores al tratamiento observado, que son cerca del 10%. El 90% restante podrá efectuar tratamiento en domicilio. Para lo mismo, el tratamiento observado requiere una revisión de los criterios absolutos de derivación, una estratificación del niño en función de la escala de Tal, un tratamiento adecuado según la escala antes mencionada y un seguimiento acorde a las intervenciones. Debemos recordar que hay un pequeño grupo que no va a responder al tratamiento instaurado, que se mantiene sin variación o empeora durante el mismo. Estos niños no van a poder ser enviados a su domicilio. Hasta que no se efectúa el tratamiento observado, uno no puede definir de antemano qué niño responderá y cuál no. La escala de Tal o puntaje de Tal nos permite categorizar la lucha por el aumento de la llegada del oxígeno a sus tejidos y se manifiesta a través de signos clínicos tales como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, que tiene en cuenta la edad menor de 6 o mayor de 6 meses, la presencia de sibilancias, la auscultación, la utilización de músculos accesorios, también denominado tiraje. Como podemos ver en esta diapositiva, se diferencia claramente en función de números fijos en la escala del 0 al 3, en función de severidad o compromiso. Se evalúa frecuencia respiratoria de menor o igual de 6 meses, que es la única variante en función de la edad. También se categoriza de 0 a 3 puntos en función
de la frecuencia, evaluamos también sibilancias, frecuencia cardíaca y músculos accesorios. Podemos ver en esta otra diapositiva el esquema general de la posta de bronquiolitis o la atención del síndrome obstructivo bronquial en menores de 2 años, propuesta por el Ministerio de Salud de la Nación, que distingue 3 etapas en general. La etapa inicial, con su tratamiento en función de la clasificación de TAL, una segunda evaluación a la hora, con un alta eventual, una continuación del tratamiento o una eventual derivación en caso de que así lo requiera, utilizando la escala de TAL, y luego de la segunda hora una tercera etapa de evaluación final que ya define si el paciente puede retirarse a domicilio bajo tratamiento o requiere internación en un nosocomio de mayor complejidad. Evaluación del niño con síndrome obstructivo bronquial. Ante la concurrencia de un niño con una patología respiratoria, en la valoración inicial uno debe plantearse la siguiente pregunta: ¿el niño presenta criterios absolutos de derivación? En caso que no sea así, comenzará a efectuarse la valoración clínica. Inicialmente, evaluar si el niño presenta fiebre o no. Si presenta valores mayores a 37.5, debemos dar algún antitérmico o medio físico para el descenso de la temperatura, dado que estos valores mayores generan modificación de los elementos clínicos que valoramos en la escala de TAL. De caso de que la temperatura sea menor a este valor de 37.5, se iniciará la puntuación con la valoración de TAL, y en función de la misma se efectuará el tratamiento observado en función de la categoría en la cual quede según la escala de TAL. Criterios absolutos de derivación: que el lactante sea menor de 1 año, la presencia de un niño con enfermedad pulmonar crónica, cardiopatías, presencia de apneas en el cuadro clínico, enfermedad con inmunodeficiencia, desnutrición moderada o severa. Flujograma de decisión. Como dijimos, había 3 instancias de valoración: una inicial, una segunda evaluación y una instancia final de evaluación. En la valoración de TAL inicial, en el flujograma de tratamiento, podemos encontrar 3 opciones: que el niño se encuentre en una categoría de 4 o menos puntos, de 5 a 8 puntos o más de 8 puntos. En caso de contar con 4 o menos puntos, se realizarán 2 PAF y se observará la respuesta a los 20 minutos. En caso de tener una respuesta favorable clínicamente en la valoración de TAL, se dará tratamiento ambulatorio y se citará. En caso de que cuente un puntaje de 5 a 8, si el niño presenta de 7 a 8 puntos, se iniciará la impregnación o el tratamiento con salbutamol más oxigenoterapia. En caso de tener de 5 a 6, solo se instaurará el tratamiento con salbutamol. Luego de finalizado, se recategorizará y se reevaluará. En caso de tener más de 8 puntos, el niño requerirá tratamiento con oxigenoterapia continua, la impregnación, y deberá derivarse al segundo nivel de atención para la evaluación de internación. La impregnación con salbutamol o el tratamiento observado consta de efectuar 2 PAF de salbutamol cada 20 minutos por 3 veces, una vez cada 20 minutos durante 3 veces. Al finalizar la tercera dosis, se esperará durante unos 20 minutos aproximadamente para realizar una nueva valoración del puntaje de TAL. Dentro del tratamiento tendremos el tratamiento de sostén y el tratamiento farmacológico, el cual ya ha sido previamente tratado en el video de bronquiolitis. Dentro de estos podemos distinguir
dentro del tratamiento de sostén, la hidratación y la alimentación adecuada, y dentro del tratamiento farmacológico, los antitérmicos, los broncodilatadores, y la cuestión de utilizar corticoides en caso de ser necesario. Tratamiento domiciliario. En el domicilio se instaurará el tratamiento con salbutamol, en la cual se efectuarán 2 disparos o PAF cada 6 horas. Se entregarán pautas de alarma clara a la madre, indicaciones para los cuidadores, y se recitará a las 24 horas para efectuar el control diario, por lo menos durante 48 horas. Y luego se evaluará la evolución hasta el alta. Indicaciones a la madre o a los cuidadores del niño. Es fundamental recalcar el lavado de manos antes y después de la administración del salbutamol, el cambio de los pañales y la preparación de los alimentos. El espaciador y el aerosol son exclusivos para el niño enfermo, no deben ser compartidos con hermanos o vecinos, y se debe efectuar un lavado concienzudo con agua y detergente y dejarlo escurrir luego de su utilización. La frecuencia y dosis de los broncodilatadores debe estar lejos de las comidas, y aún durante la noche nunca acostado, siempre semisentado, y ayudar a la madre en la planificación de los horarios para la administración. La técnica de sujeción del niño es fundamental, y es necesario contar con la ayuda, dado que es de importancia que la técnica de sujeción y la aerocámara sean correctas para que el éxito terapéutico se llegue a cabo. La alimentación también es un tema importante a tener en cuenta. Mantener la lactancia materna en una posición siempre semisentado, brindar menor cantidad de volumen con mayor frecuencia, fraccionamiento de alimento, teniendo en cuenta que lo más que le gusta al niño, y que haya una mayor concentración en la densidad energética de los alimentos. Se recomienda no acostarlo inmediatamente luego de la alimentación. Otra indicación es una conducta activa ante la fiebre, efectuar los registros correspondientes para su detección, administrar antitérmicos por vía oral, que pueden ser también utilizados medios físicos como el baño con agua tibia, si el niño no tolera la vía oral. Si esto lo estresa, es mejor evitarlo. Nunca bañarlo en agua fría. No se debe intercalar antitérmicos, preferentemente utilizar solo una droga. En lo referente al descanso, la posición siempre es boca arriba para dormir. En el caso de que los niños, los niños más pequeños, los pies deben tocar el borde inferior de la cuna, con los brazos por encima de la sábana. No utilizar colchones blandos y almohadas hasta luego de los 2 años de vida. En el caso de estar cursando una infección respiratoria aguda baja, la posición siempre debe ser inicialmente semisentado, evitando que el cuello esté en flexión, logrando hiperextensión o la caída de la cabeza hacia los lados, por lo cual esto puede dificultar una buena entrada de aire. El ambiente debe estar libre de humo, hacer la indicación correcta de que el niño no debe respirar humo ambiental, ni de braseros, ni de tabacos, o de estufas, o de sahumerios, o de aerosoles. Los animales domésticos no deben permanecer en la habitación del niño, y preferentemente deben permanecer fuera del hogar. Las inmunizaciones se deben controlar el carnet de vacunas, y en caso de estar incompletas se deben completar. Pautas de alarma. Dentro de ellas debemos contar con la irritabilidad del niño, la dificultad para dormir, la presencia de palidez o cianosis, el rechazo del alimento, el hundimiento entre o debajo de las costillas, denominado tiraje, el aumento de la dificultad para respirar, la fiebre sostenida que no responde a las medidas habituales.
Hasta aquí este video. Desde ya les doy las gracias y los espero en otra presentación de infecciones respiratorias en el primer nivel de atención. Hasta luego.